una de dos. Es decir, o es una o es la otra, ¿cierto? No puede escoger las dos. No puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. No puede ganar y ganar. O hace una o hace la otra. Es decir, una de dos. Resulta que el pueblo de Israel estaba esclavizado, vivía sirviendo al pueblo egipcio. Algunos de ustedes conocerán la historia, ¿no? El pueblo de Israel había estado en la tierra de Gosén por muchos años, eran familiares de José, que había sido segundo al mando después de Faraón. Pero pasó mucho tiempo, se murió José, se murió el faraón que lo conocía, y se levantó un nuevo faraón que no tenía ni idea de quién era esa gente, porque vivían gratis en su tierra, no pagaban arriendo, tenían comodidades, tenían una buena tierra, buen espacio. Y dijo, bueno, si ellos no son de nuestro pueblo, no hacen parte de nosotros, entonces pongámoslos a trabajar porque ellos están viviendo gratis en mi territorio. Pareciera que tenía sentido, pero comenzaron a tomar señorío sobre ellos y los esclavizaron. Así el pueblo de Israel, que era un pueblo libre, se convirtió en un pueblo que era esclavo. Y ahora fabricaban ladrillos para el faraón para que él construyera, supongo yo, que sus pirámides. Faraón no conocía a Dios. Entonces un día Moisés y su hermano Aarón llegan donde Faraón y le dicen, Faraón, mira, resulta que nosotros necesitamos que dejes ir a nuestro pueblo para que puedan ir a ofrecer culto a nuestro Dios. Faraón le dice, bueno, mira, para que estemos claros, ¿no? Para que no vayamos a tener problemas, para que no entremos en confusiones, yo no sé quién es ese Dios, no lo conozco, no me interesa saber quién es, no me produce nada, ningún tipo de respeto o temor o nada. Entonces, explícame otra vez, ¿por qué es que yo tengo que dejarlos ir? Y Moisés y Aarón le dicen, mira, lo que pasa es que Dios se nos apareció y nos dijo que le fuéramos a servir y a ofrecer culto en el desierto. Entonces, de pronto, si no vamos, Dios se enoja y trae peste y trae muerte sobre nosotros. Faraón, esto es una cosa horrible. Estoy con miedo aquí arriba donde estoy. Faraón le dijo, mira, hagamos una cosa. Yo creo que ustedes están muy desocupados. Entonces por eso están pensando en ir a ofrecer sacrificios a su Dios. Pero si ustedes estuvieran más ocupaditos, tuvieran la cabeza en algo más productivo, de pronto ustedes dejarían de estar pensando en ese montón de cosas. Así que hagamos algo. Antes nosotros les dábamos la paja para los hornos para que ustedes hicieran los ladrillos, ya no se los vamos a dar y ustedes van a tener la oportunidad y la posibilidad de ejercitarse recogiendo la paja y transportándola desde el lugar de donde la recogen hasta los hornos para que luego sigan trabajando haciendo los ladrillos. ¿Qué les parece? Wow, soy un faraón muy benévolo, soy lo máximo. Hagámoslo así, me parece perfecto. Moisés, gracias por tu visita. Aarón, qué bueno verte, siempre es un placer. Nos vemos pronto, que les vaya muy bien recogiendo paja y haciendo ladrillos. Ese era el panorama y la situación de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos se acercaron a Faraón a pedirle que les abriera un espacio en el cual ellos pudieran adorar a Dios, pero Faraón les dijo, no, eso no es posible en este momento. Vuelva más tarde, no me llame, yo te llamo. De esta historia hay varias cosas que me llaman la atención. Yo señalé 3. Lo primero, y por eso esto se llama una de dos, es que no podemos complacer a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted trata de hacer algo para Dios, se encuentra con alguien que no está de acuerdo con eso. Y hoy en día que vivimos en una sociedad tan ofendida, esta es la generación de los cascaritas de huevo que se quiebran con nada y que todo les ofende. Si uno dice bienvenidos, tiene que decir bienvenidos y bienvenidas, porque si uno dice bienvenidos es un machista
que está discriminando a las mujeres, porque también hay mujeres allí, entonces no solo son bienvenidos, sino que también son bienvenidas. No importa lo que la regla de la Real Academia de la Lengua Española diga, uno debería decir bienvenidos y bienvenidas. Porque si no ofendes a alguien, hoy en día, si hablas en contra del aborto, ofendes a una mujer que fue violada y que además de pronto tiene alguna discapacidad y que además seguramente es muy pobre y que probablemente su papá abusaba de ella cuando era niña y que quizás también la mamá la golpeaba y quizás tuvo 3 novios que la dejaron y quizás tuvo un exnovio que intentó matarla y encima de eso entonces alguien abusó de ella, quedó embarazada y hoy nosotros decimos, pero no debes abortar porque la criatura no tiene la culpa y nosotros somos los intolerantes. Además de que ella es una muchacha muy salada, que le pasó todo eso en su vida, nosotros no podemos decir nada. Si hablamos en contra de las personas que hacen parte de la comunidad no heterosexual, como diría algún expresidente, si hablamos en contra de las personas que hacen parte de la comunidad LGTBI, ¿sí la dije bien? Aleluya. Y señalamos que es algo que no está bien, y señalamos que es algo que va en contra de Dios y de sus principios, y que va en contra del diseño perfecto de Dios con el cual fuimos creados. Entonces somos homofóbicos, somos retrógradas, somos intolerantes. Y llegamos a un punto en el que si hablamos en contra de la corrupción, si hablamos en contra del pecado, si hablamos en contra de la falta de amor, de lo falto de empatía que nos hemos vuelto, de lo irreverentes que somos, de que nos burlamos de todas las cosas, de todas las autoridades, de que hacemos chistes de cualquier cosa. Y si hablamos de lo mal que estamos, terminamos ofendiendo a alguien. Ahora, cuando usted comienza a hablar de los principios de Dios y cuando usted comienza a hablar de la palabra de Dios y cuando usted comienza a hablar de lo que Dios dice que debemos ser, que dista mucho de lo que hoy nuestra sociedad es en nuestro contexto, en nuestra actualidad, entonces alguien se va a ofender. Alguien va a decir, como dijeron por allá en Estados Unidos, saquen a Cristo de los colegios, saquen a Cristo de las escuelas, saquen a Cristo de las instituciones públicas, no queremos oraciones, no queremos ninguna referencia a Dios, porque este es un estado que nada tiene que ver con Dios. Y la gente comienza a corromperse, el mundo comienza a dañarse. Cuando comenzamos a buscar a Dios, a encontrarnos con Él y a decirle, necesitamos ir a servir a Dios, siempre va a haber alguien que se nos oponga. Ahora, para nosotros de pronto es más fácil, porque quizás el que se nos opone es el amigo que nos hace bullying. Ahí vienes tú, evangélico, aleluya, pandereta. Ya vienes tú otra vez a molestar con lo mismo. Vaya con su cuento por otro lado. Vaya y débele el diezmo al pastor. Pero para el pueblo de Israel, la persona que estaba haciendo oposición era nadie más y nadie menos que el faraón. Era una persona en la posición de autoridad, era el que más mandaba allí, o sea, era el chacho, el que manda, él. Yo no conozco a tu Dios. Pues yo sé que todavía faltaba mucho y todo eso, pero yo creo que Dios era importante para Moisés. Yo creo que Dios era importante para Aarón. Y entonces ellos llegan donde Faraón y le dicen, pero es que mira, Dios nos dijo esto, con esa reverencia que ellos sienten por Dios. Y Faraón le dice, versículo 2, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, que te quede claro, no lo conozco. Y además de eso, no lo voy a dejar ir, porque no quiero. Y ellos le rogaron y le rogaron y le rogaron. Y la respuesta de Faraón fue, no sé, no conozco y no sé nada. Escúchame, cuando tú y yo queramos comenzar a hacer algo para Dios, cuando tú y yo queramos comenzar a buscar a Dios, ten la seguridad, y te puedo apostar una hamburguesa y me la tendrías que pagar, y aquí hay gente que me debe una hamburguesa,
Y se ríen un poco porque son un poco los que me deben una hamburguesa. Cuando empieces a buscar a Dios y empieces a hablar en nombre de Dios, te aseguro que la gente se te va a oponer. Vaya y hágalo. Y después tráigame mi hamburguesa. Cuando comenzamos a hablar en nombre de Dios, cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios, cuando comenzamos a buscar espacios para adorar a Dios, cuando empezamos a decirle a la gente, ¿sabes algo? Tú necesitas a Jesús. Tu vida está como está porque estás viviendo lejos de Dios. Tu situación está como está porque estás lejos de Dios y porque no has entregado y no has rendido tu voluntad a Él. La gente va a decir, ya vienes tú con lo mismo. No sabes hablar de otra cosa. Te lavaron la cabeza, Edgardo. ¿Por qué siempre hablas de lo mismo? Eres tan monotemático. Yo pensé que tú eras interesante, pero en realidad eres como aburrido porque siempre hablas de la misma cosa. Cada vez que usted empiece a acercarse a alguien y a hablarle de Dios y a decirle, lo necesitas conocerle, necesitas estar con Él, la gente se va a oponer. Usted y yo vamos a llegar a un punto en el que vamos a necesitar hablar y vamos a ser aborrecidos y vamos a ser rechazados y vamos a ser como tenidos en menos. Ya viene otra vez. Bueno, sí, dinos tu punto espiritual. Después hacemos cualquier otra cosa que no sea eso. La gente va a estar en contra de nuestro discurso, va a estar en contra de nuestra manera de vivir. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Ahora, una de dos. O me preocupo de lo que la gente dice de mí, y es que, si yo les hablo de Jesús, de más que no me vuelven a invitar a cine o no me vuelven a invitar a jugar fútbol, porque es que, les da pereza que uno, nada. Yo más bien no les hablo de Cristo y ya, soy bien con ellos y todo. Les doy testimonio, tú sabes. Testimonio es mi mejor predicación. A veces nos preocupamos por lo que la gente piense de nosotros y nos olvidamos de lo que Dios piensa o lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que deberíamos estar viviendo? ¿Qué cree usted que pasó con Moisés y Aarón cuando Faraón les dijo, no, mira, bien, ustedes me caen muy bien, Moisés, tú y yo éramos como hermanos, tú sabes, pero no, pues no te voy a dejar ir porque no conozco al Dios ese del que hablas y ya. ¿Qué habría sido del pueblo de Israel si Moisés hubiese dicho, si tiene como razón, Juli, gracias, que Dios te guarde, hijo? ¿Qué habría sido del pueblo de Israel si Moisés dice, bueno, tú sabes, Faraón tiene esta razón, qué pena, yo que siempre fui mejor que él en todas las clases, yo era hasta el hijo favorito, a mí me querían más que a él y estoy pelando el cobre de una manera, y que Dios se me apareció, se le había aparecido. Yo le dije a Faraón que Dios se me apareció, trágame tierra, yo le dije a Faraón eso. Moisés y Aarón le rogaron. Hay una razón por la que ellos insistieron. Hay una razón por la que no se rindieron. Y es que ellos creían, estaban convencidos y seguros de quién era el que se les había aparecido y qué era lo que les había dicho. Tú y yo necesitamos saber quién es el que se nos ha aparecido y qué es lo que nos ha dicho. Eso no se nos puede olvidar. Hago un paréntesis que no está aquí en el bosquejo, me acabo de acordar de eso ahora. Y cuando yo hago eso corro el riesgo de que la idea se pierda y nunca regrese a su punto de origen. Así que si eso pasa, por favor recuerde este momento y me dice por dónde iba. Resulta que me ando leyendo unos libros de las Crónicas de Narnia que son muy, 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 muy buenos. Muy buenos.
Entonces está el león, ¿no? El león es el personaje principal, es una tipología de Dios. Se llama Aslan, el león. El sobrino del mago estuvo presente en el momento de la creación de Narnia, que es algo así como la creación de la tierra, pero no es la tierra, sino Narnia. Y el sobrino del mago, que era un muchachito, este señor C.S. Lewis usa unos nombres muy extraños, entonces yo no me voy a acordar de cómo se llamaba el sobrino del mago. Pero él vivía en una casa con sus tíos que los trataban relativamente mal. Su mamá vivía con ellos, pero ella estaba muy enferma y se la pasaba en cama. Tenía una enfermedad terminal, la señora estaba muriendo. Y bueno, el muchacho está presente en la creación de Narnia. Él dice que cuando él estaba allí, el león rugía, se escuchaba como una música, y toda la tierra de Narnia respondía a la música del león, a la música que salía de él. La hierba iba creciendo, donde había un desierto se iba formando un bosque, los animales iban comenzando a danzar alrededor de todo lo que estaba sucediendo, y era un espectáculo hermoso. Y el muchachito decía que en su corazón, él y la muchacha con la que estaba, la niña con la que estaba, ya, sentíamos que todo iba a estar bien siempre. El león estaba allí, todo estaba pasando, la música estaba a nuestro alrededor. Era una sensación de confianza y de seguridad que teníamos, que sentíamos que no iba a terminar nunca. Pero el león muy sabio se les acerca y les dice: bueno, en realidad en algún momento esto va a terminar, esto no va a durar para siempre, pero cuando las cosas no estén tan bien, yo necesito que ustedes recuerden este momento. Necesito que recuerden cómo se están sintiendo ahora. Necesito que recuerden cómo se siente saber que el león está allí y que está haciendo algo a nuestro alrededor. Yo les dije esto por una razón, lo prometo. Es necesario que sepamos, que recordemos y que tengamos presente ese momento en nuestras vidas. Hubo un día en que Jesús te habló, tú lo sabes. Quizás estabas aquí sentado, quizás estabas en un campamento, quizás estabas en otra iglesia, quizás estabas en tu cuarto. En mi caso particular, fue encerrado en la cabina de una camioneta dando vueltas por el aire. Hubo un momento en el que yo supe: Dios tiene algo para mí, Dios tiene algo conmigo. Hubo un momento en el que tú lo supiste. Pero nos preocupamos tanto de lo que el mundo dice, la gente dice, mis amigos dicen, mi jefe dice, mi papá dice, mi mamá dice, que se nos olvida ese momento. Se nos olvida en el momento en el que Dios me habló. Se nos olvida en el momento, Nata, lo siento, en el momento que soñamos con el caballo. Está pensando, ya se acordó. No se puede complacer a Dios y a los hombres al mismo tiempo, una de dos. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con que las cosas que ocurren en nuestra vida tienen el propósito de prepararnos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Escúchame bien. Les decía, es necesario que usted recuerde el momento en el que Dios le llamó, es necesario que usted recuerde el momento en el que Dios le habló, es necesario que usted recuerde ese momento en el que usted sintió: yo de verdad soy cristiano, Dios me está llamando, Dios quiere cambiar mi vida, Dios quiere transformar el desastre que he sido durante todo este tiempo, Dios quiere hacer algo conmigo. En ese momento usted estuvo convencido, si hicieron un llamado, usted pasó al frente, levantó sus manos, quizás usted lloró, usted dijo algo, algunas palabras, derramó su corazón: Señor, yo quiero servirte, te seguiré por el resto de mi vida, donde quiera que vaya, a donde tú me envíes, yo iré. Usted sabe de qué le estoy hablando. Usted recuerda esa situación en la que estuvo. Pero después de eso pasa la vida. Después de eso uno lo echan del trabajo.
Después de eso la mamá se pelea con uno, el papá se pelea con la mamá y se separan. Después de eso aparece una deuda muy grande que uno tiene que pagar, o después de eso uno se enferma, o después de eso aparecen los amigos perdidos que hacía uno toda la vida que no veía, con una botella de ron, y le dice: ¡ay, vamos a celebrar que nos reencontramos! Y se lo llevan a uno. Y pobre yo. Pero las cosas que pasan en la vida, las cosas que suceden con nosotros, tienen un propósito. Déjeme explicarle por qué. Porque Dios no improvisa, Dios no juega a los dados. Si Dios jugara a los dados, pues siempre ganara, porque pues Dios puede hacer lo que le haga con los dados. Dios no está jugando a los dados contigo y conmigo. Así que cada cosa que pasa en nuestra vida, por insignificante que a ti y a mí nos puedan parecer, tienen un propósito. Ahora el pueblo de Israel estaba allí con una... Estos llegan, es que vea, estos llegan, se nos apareció el Señor. Usted imagínese la emoción que tenía Moisés, imagínese la emoción que tenía Aarón. El Señor se me apareció. ¿Cómo se pone si el Señor se le aparece aquí enfrente? Se me apareció el Señor y me dijo que fuéramos al desierto a celebrar, adorarlo, hacer fiesta para Él. Alfredo, cálmate por favor. No conozco ese Dios del que tú me estás hablando. No sé nada. Antes, más bien, como están tan desocupaditos y tan, tú sabes, vamos a ponerle más trabajo. Trabajen, vagos. Déjense de estar pendientes de que el Dios y que no, trabajen. Y luego de ese momento en el que Dios les aparece y en el que Dios les dice: yo los voy a sacar de aquí, vayan al desierto a adorarme, vamos a comenzar a trabajar en esto. En ese momento la vida pasa. En ese momento Faraón aparece con una orden que se le ocurrió quién sabe cómo y dijo: bueno, si es que están muy desocupados, entonces más bien vamos a ponerle más trabajo para que dejen de estar pensando en ese Dios. Recárguenles el trabajo. La versión Reina Valera dice que se arrecie sobre ellos la carga, que se ponga esto más duro, que se les complique la vida por estar pensando en otra cosa. Pero escúchame bien, todo esto no era sino para prepararlos para lo que Dios iba a hacer con ellos. Hay cosas que van a pasar y que no podemos evitar. De vez en cuando tú vas a venir a ayunar y te van a robar el computador. Esas cosas pasan. No deberían, pero pasan. Muy a menudo, y les puedo apostar otra hamburguesa. Bueno, el combo. Les apuesto las papas y la gaseosa. Pero muy a menudo, cuando usted recibe una palabra de Dios, cuando usted va a un congreso, a un evento, a un campamento, cuando usted viene a un culto de corazón dispuesto y usted siente que el Señor le habla y usted sale de este lugar lleno de una palabra así, está motivado, muy a menudo usted sale de este lugar y se estrella con la vida. Pero si yo quería, yo oré, Señor, yo oré por esto, ¿por qué me está pasando esto? Y usted y yo no podemos olvidar lo que Dios nos había dicho y cómo nos sentimos en ese momento del que les hablaba ahorita. Ese momento en el que Dios me llamó, ese momento en el que Dios tocó mi vida, ese momento en el que Dios apareció y me dijo, me dio sus propósitos para mí, o me dijo qué iba a hacer conmigo. Así como el niñito en Narnia no se podía olvidar, él le dijo: bueno, esto no va a durar para siempre, le dijo el león, pero tienes que acordarte cómo te sientes ahora. Usted y yo necesitamos recordar, aunque nos pase la vida, cómo nos sentimos ahora. ¿Seré yo el único carnal al que le ha pasado? Que Dios dijo algo y después, no, eso son ideas mías, esas son vainas mías. ¿Qué me iba a decir Dios eso? No, pues Dios le habla a Abraham y a David, pero me va a hablar a mí. Toda la gente que hay en el mundo y Dios me va a hablar a mí. Palabras falsas, ¿sí o no? No, yo no creo, no, además que no. Él llama, no, eso es para el de al lado.
El de al lado es bueno, ese pelado firme. Yo normalito. Tengo este problema, tengo esta situación en mi casa, tengo este problema en el trabajo. Es más, no tengo trabajo, tengo tanto que hacer, tengo tanto por pagar, tengo tanto que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para creer palabras falsas. Y así hizo Faraón. Recárguenles de trabajo, pónganles una carga muy dura para que no le presten atención a lo que sea que haya dicho el Dios en el que ellos creen, al que yo no conozco, dice a Faraón. Pero nosotros que conocemos a Dios y nosotros que estuvimos en ese momento en el cual sentimos que todo iba a estar bien, y hubo un momento en nuestra vida cuando Jesús llegó que dijimos, ahora sí, mi vida como que va a tomar un rumbo distinto, ahora sí como que voy a hacer algo diferente. Pero luego vienen las dificultades y los problemas y decimos, bueno, no, quizás fue que me emocioné mucho, de pronto, no sé, de pronto Edgardo estaba tocando esa batería y yo sentía que había algo ahí que, sí, de más que fue eso, ¿no? Me monté en un patín yo solo y no. Es necesario que recordemos y que sepamos y que estemos preparados. Porque todo lo que está pasando en nuestra vida tiene el propósito de prepararnos para lo que Dios va a hacer con nosotros. Cada dificultad, cada vez que alguien se te opuso, cada vez que tuviste que confrontar a alguien, cada vez que peleaste con una persona, cada vez que alguien te rompió el corazón, cada vez que emprendiste y no te salió bien, cada vez que intentaste hacer algo y no pudiste, cada vez que eso pasó, eso no estaba fuera del libreto de Dios. Aunque tú sentiste que fracasaste, aunque tú sentiste que no te salió bien, eso no estaba fuera de lo que Dios había planeado. Cada vez que intentaste dar pasos y te tropezaste y caíste, eso no estaba afuera, eso nos sorprendió a Dios. No fue como que Dios dijo, no, gol de Alemania. No. Dios estaba ahí, Dios lo sabía, contaba con que eso pasara. Y pasó. Estaba en sus planes, era para prepararte. Y el enemigo va a hacer todo lo que pueda para que tú te llenes de miedo y no avances. A mí me encanta contar estas historias. Cuando mi hermana estaba pequeñita, tendría si acaso 1 año o menos, estaba empezando a caminar. Así que ella se levantaba, se iba tambaleando y estaba comenzando a caminar. Un día estaba caminando muy cerca de unos escaloncitos, que no era una escala pues larga, no, eran como 3 pasitos que habían allí. Y caminó muy cerca de eso, mi papá no la alcanzó a agarrar y se cayó y se golpeó muy duro, muy, muy, muy duro. Pobrecita. Cuando mi hermana se cayó y se golpeó muy duro, muy, muy duro, muy, muy, muy duro, pasó tiempo. Varios meses, ya mi hermana estaba grandecita, y pasaron varios meses hasta que ella volviera a intentar caminar. No quiso volver a caminar, duró un buen rato sin caminar. Y pues si pudiéramos preguntarle, ¿no? Y ella en su estado de bebé pudiera contestarnos, muy seguramente nos diría que era porque le daba miedo caminar, porque caminando se golpeó muy duro. Pobrecita. Y en nuestra vida van a pasar cosas que nos van a golpear y nos van a golpear duro. Y es apenas natural que nos produzcan temor, sí. Yo les voy a decir, no, que no les dé miedo, pues no puedo, porque hay cosas que a mí mismo me dan miedo. Pero como dicen por ahí, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la entrevista que le hacían a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, donde le preguntaban acerca del Chapulín Colorado, ¿no? El héroe. Y él decía, bueno,
en realidad el Chapulín es el verdadero superhéroe. Porque pues tú tienes a un Superman, tú tienes a gente con superpoderes, ¿no? Tú ves a Thor y a todos estos héroes a los que no les pasa nada, les explotan cualquier cantidad de cosas y no les pasa nada y son invulnerables y vuelan y tienen super fuerza. Pues así es fácil luchar contra el crimen, así es fácil luchar contra la gente. Pero al Chapulín le da miedo, y usted ha visto al Chapulín más de una vez decir, sí lo hago, y se devuelve. Sí lo hago, porque le da miedo. Y más de una vez vimos al Chapulín Colorado hacer cosas con miedo. Y más de una vez vimos al Chapulín hacer las cosas mal. Pero también más de una vez vimos al Chapulín tener éxito en lo que se había propuesto hacer. Quizás no de la forma en la que él se lo propuso hacer, pero terminó saliéndole bien. El miedo puede hacer que nos paralicemos. Y nosotros necesitamos saber y entender que todo lo que nos sucede en la vida está bajo la poderosa mano de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo el control de Dios. Así que sí, es cierto, a veces nos va a dar miedo. Pero aún con miedo necesitamos saber que Dios tiene el control. Y necesitamos seguir adelante y seguir avanzando. Porque o hacemos lo que Dios nos dice o no hacemos nada. Una de dos. Y por último, termino con esto. La aprobación de los demás y el momento oportuno suelen ser los obstáculos más grandes para emprender en el reino. Por ejemplo, conozco a un hombre que hasta el sol de hoy, creo, no se ha casado porque está esperando el momento oportuno. Tiene una novia hace como 45 años, eso es obviamente una exageración, pero tiene una novia hace mucho tiempo. Pero tú sabes, no, nunca tiene el trabajo adecuado, nunca tiene el tiempo suficiente, nunca tiene el dinero suficiente. O sea, si usted había visto algo que le dijeran Bombril, esto es otro cuento, este man lo llevó a otro, no, a 10 niveles más allá. O sea, no, este hombre, qué sé yo, eso es una bolsa plástica. Yo no sé qué más se demore tanto en ser absorbido por la tierra. Porque no es el momento oportuno. Entonces él dice, no me puedo casar todavía. Porque es que no, 45 años de noviazgo no son suficientes, tengo que conocerla más. En serio, es una exageración lo de 45 años, no vayan a pensar. Edgardo dijo que había un señor que tenía 45. Estoy exagerando. Muchas veces Dios nos dice algo y Dios te dice ve, Dios te dice haz, Dios te dice conquista, Dios te dice predica, Dios te dice habla, Dios te dice da. Voy a consultar. Yo quiero una segunda opinión, tú sabes, ¿no? Para estar seguro. Pues como si fuera un televisor para arreglar o como si fuera... O sea, yo tengo que saber bien. Entonces vamos y le preguntamos a otro y buscamos aprobación de otras personas. O muchas veces esperamos que sea el momento oportuno para empezar a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Pero venga, yo les recuerdo algo. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de que Dios les dijo que fueran a celebrar en el desierto, que Dios les dijo que lo fueran a adorar y que se encontraron con alguien que les dijo, ustedes saben qué, no es el momento oportuno. No me parece que sea indicado ahora que ustedes vayan y adoren a Dios. Más bien hagamos otra cosa. Más bien trabajemos con más fuerza. Más bien venga, yo les pongo otra cosa que hacer para que no se me distraigan. Al pueblo de Israel le llegó la palabra de Dios y le llegó la instrucción de Dios de lo que debían hacer, pero entonces la gente a su alrededor y el que era su autoridad, el que era su patrón, su jefe, su qué sé yo, dueño, le dijo, este no es el momento, no me parece que deban hacerlo, no creo, no lo sé, Rick. Y
si el pueblo de Israel se hubiera quedado con esa respuesta, quién sabe Dios cuándo habrían salido de Egipto o si alguna vez habrían salido de Egipto. Muchas veces la palabra de Dios llega a nuestras vidas y nosotros la cuestionamos. ¿Será que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, y sobre todo cuando Dios nos da una orden, usted y yo no necesitamos esperar a ver qué nos dicen los otros? Esto no quiere decir que no consulte con sus pastores, que no pida un consejo. No estoy hablando de eso. Pero si Dios te da una palabra y si Dios te dice que haga algo para Él, es necesario que lo hagas. Es necesario que no dudes y lo hagas. Es necesario que vayas a donde Dios te dijo que fuera, sin importar si el momento parece oportuno o no, sin importar si la gente está de acuerdo contigo o no. Porque déjame te cuento una historia. Cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Eso no parece muy específico, ni muy oportuno, ni muy seguro. Tú estás viviendo con tu papá, que tiene mucha plata, pero lo vas a dejar y te vas a ir a un lugar que yo te voy a decir más adelante. Pero vete. Señor, pero ¿y por dónde? Como el cojo, ¿no? Ya Nata se rió porque ya sabe qué va a decir. Usted no se sabe el cuento del cojo. Iba el cojo hasta que llegó a la esquina. Le preguntaba: Señor, ¿por qué camino cojo? Por la derecha, hijo. Por la derecha. Abraham, sal. Y Señor, ¿por qué camino cojo? Pero Abraham no era cojo, ¿no? Sal y salga. La aprobación y el esperar el momento oportuno van a hacer que nos detengamos y va a hacer que no avancemos y no emprendamos en el reino de Dios. Emprender, hacer cosas para Dios, puede producir temor. Puede que cuando usted comience a hacer algo no vea todo el panorama y cómo va a terminar toda la situación. Pero cuando Dios nos ha hablado y cuando sabemos en nuestro corazón que es Dios el que nos mandó, entonces sabemos que todo va a estar bien. Y miren si Dios no nos manda a hacer locuras. O usted nunca ha ido en un bus sentado y Dios le ha dicho que le habla a la persona que lleva al lado. O incluso peor, que se cambie de puesto para irle a hablar a alguien. Yo no estoy hablando de las niñas cuando ven al pelado así todo como bonito. Ay, no, el Señor quiere que yo le hable. No, señor. Estoy hablando cuando Dios dice de verdad: ve y háblale al otro. O nunca han ido por la calle y han sentido que tienen que acercarse a una persona que está ahí, que de pronto está haciendo cualquier cosa, a decirle algo. Pero ¿qué le voy a decir? ¿Por qué camino cojo? ¿Qué le digo? ¿De qué le voy a hablar? Señor, ¿de qué quieres? Señor, si tú me dices de qué quieres que le hable, yo voy. ¿Qué te va a decir Dios? Nada. Ya te dijo que fuera, ve. O esperamos el momento oportuno a que todas las cosas estén preparadas y listas para que podamos movernos. O nos movemos cuando Dios nos diga, nos sorprendemos de los milagros que hacen el camino y somos más felices. Una de dos. O es una cosa o es la otra. Y termino diciéndote, la invitación esta noche y a lo que quiero llevarte es a que, como el pueblo de Israel hizo, porque si usted se termina de leer la historia, se da cuenta que les pusieron más trabajo, que les tocó trabajar. El pueblo se quejó: Señor, ¿por qué? Y se quejaron como dice Moisés: tú para qué fuiste a decirle nada a Faraón, nosotros estábamos bien. Literalmente fuiste a alborotar al avispero y ahora estamos en problemas. Pero el Señor les responde y les dice: tranquilo, Bobby, tranquilo.
que por la fuerza los voy a sacar de aquí. Y cuando ellos siguieron y fluyeron con lo que estaba ocurriendo y siguieron insistiendo para ir al desierto a adorar a Dios, y siguieron insistiendo para decirle: déjanos ir a donde Dios a llevar sacrificios. Y cuando siguieron insistiendo, y que aunque les pusieron un trabajo más duro, pues ¿qué hicieron? Trabajaron más duro. ¿Qué más podían hacer? Trabajaron y trabajaron y trabajaron, y lograron construir y hacer lo que sea que Faraón les estuviera poniendo que hicieran. Llegó el momento en que el Señor les dijo: bueno, yo los voy a sacar con grandes señales. Y empezaron las señales. Entonces el río se convirtió en sangre, la vara de Aarón se convirtió en serpiente y se comió las otras serpientes, y vinieron las moscas, y vino el granizo, y vino las tinieblas, y vinieron las langostas, vinieron las ronchas. No está Neo para decir: vino el hambre. La plaga de hambre y la plaga de ronchas son extra bíblicas, no, pregúntenle a Natalia. Vinieron las plagas hasta que todo primogénito del pueblo egipcio, todo primogénito varón, murió. Y hubo gran lamento en la tierra de Egipto, mientras en las casas del pueblo de Israel se celebraba una fiesta, mientras ellos comían y disfrutaban del cordero. La sangre del cordero los protegía del ángel de la muerte que acabó con los primogénitos de los egipcios. Después de ese día salieron, dice la Biblia, con tantas riquezas. Salieron con ganado, salieron con oro, con telas, con todo lo que usted se pueda imaginar. Porque esperaron, porque confiaron, porque obedecieron. Y muchas veces en nuestro entorno, en nuestro contexto, en lo que hacemos todos los días, vamos a encontrar esa oposición. Vamos a encontrar gente en contra de nosotros. Vamos a encontrar personas que nos quieran desanimar, que nos quieran distraer, para que no hagamos lo que sea que Dios nos dijo que hiciéramos. Yo vine hasta aquí esta noche para decirte: haz lo que Dios te dijo que hicieras. Una de dos: o es una cosa o es la otra. O haces lo que Dios te dijo que hicieras, o haces lo que el mundo te dice que hagas. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo.